Dios le continúa bendiciendo grandemente. Que la paz, la misericordia del Señor esté con usted en este maravilloso día. Este es un día especial. Ahora, y vuelva a ver a la persona que tiene a la par y dígale, usted es especial. ¿Por qué usted es especial? Bueno, porque Dios tiene un concepto de su pueblo. La Biblia dice, o el Señor, el concepto que tiene de su pueblo es que somos un especial tesoro. Por eso somos especiales. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle, por favor, a abrir la escritura en la segunda carta de San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer ahí a partir del versículo 3 al versículo 7. Gloria al Señor. Me dicen amén cuando lo tienen. Nos gozamos, nos alegramos en la casa del Señor de poder alabar, de poder glorificar su santo nombre en este tabernáculo. Amén. Dice que hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Dice la palabra del Señor. Hay un subtítulo que está en la Reina Valera que dice partícipes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu consejo. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, para que el Espíritu de Dios, Señor, nos ministre, para que el Espíritu Santo toque las vidas, las mentes, los corazones. Que seas tú, Señor, enseñándonos en esta mañana tu palabra, Señor. Que esta palabra venga a edificar, Señor, que venga a derribar fortalezas mentales, Señor, cosas negativas, opuestas, Señor, a todo aquello, Señor, que es lo que te agrada a ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, háblanos, Señor, en esta mañana. Dígale al Señor, Señor, háblame, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que se dé esa transformación, esos cambios en mi vida radicales, Señor, para poder amarte, para poder servirte, Señor. Padre, gracias, Señor, en esta mañana porque tú estás aquí, Señor. Y ya desde ahora quebrantamos toda oposición, quebrantamos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y declaramos un ambiente propicio para que sea tu Espíritu, Señor, moviéndose, Señor, en este lugar, Señor. Trayendo, Señor, salvación, trayendo, Señor, milagros, sanidades, restauración a tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos herederos de todos los beneficios que Cristo obtuvo
en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor, porque aquí lo dice que han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la piedad por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y tenemos que darle gracias al Señor porque Él nos llamó, Él nos escogió. No somos cualquier cosa, somos personas importantes para Dios. Sin embargo, necesitamos tener el conocimiento, el concepto que Dios tiene de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros comprendemos esto, amados, podemos comprender y entender que hay promesas maravillosas de parte del Señor. Hay bendiciones para tu vida, para mi vida. Pero esas promesas, amados, están condicionadas de que yo acepte, de que yo tenga conocimiento, de que yo tenga la humildad de depender de Él y depender, amados, de esa naturaleza divina. Es decir, de esas cosas espirituales que el Señor ganó, que el Señor triunfó en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, dice por acá que vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, tenemos que actuar, ser gente que realmente estemos apasionados, que podamos interesarnos, que podamos estar apasionados por las cosas del Señor. Cuando existe esa pasión, amado, todo lo que usted va a hacer, déjame decirte que usted lo va a hacer con excelencia, que lo va a hacer de la mejor manera posible, porque usted lo va a hacer ¿para quién? Para el Señor. Sin embargo, hay aquí algunas cosas que deben de añadirse a nuestra vida. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, le da toda una lista de algunas cosas importantes que se deben de añadir en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida plena. Y qué lindo lo que hace el Señor. Porque, por ejemplo, en el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, escuche, y ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hablar solo de una nada más. Pero vea qué interesante. Esta lista viene hablando primeramente de la fe, pero este versículo dice: pero el que no tiene estas cosas, prácticamente lo que dice ahí es que no tiene visión, porque dice aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es decir, no puede ver, no tiene claridad de lo que el Señor quiere que usted y yo participemos. Amados, estamos en este mundo porque Dios ha permitido que usted y yo estemos aquí, por su gracia, por su misericordia. Pero usted ha sido diseñado con un plan, con un propósito en esta vida, y es de que usted sea una persona para bien, de que usted le crea a Él, que usted le sirva a Él. Pero lamentablemente, si esas cosas no están en nosotros, no vamos a tener esa visión. Dice que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Oiga, qué tremendo, amados. Muchos hemos llegado al Señor y llegamos al Señor. Muchas personas aceptan al Señor, vienen a la iglesia, dicen creer en Dios, pero muchas veces su estándar de vida no es congruente, no va de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Y ya se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado a nosotros de esa vieja naturaleza. Sin embargo, muchos siguen viviendo de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza pasada.
Y muchos reinciden, amados, y viven, amados, como agradando, quieren agradar a Dios, pero por otro lado quieren agradar las cosas del mundo. Y se sienten tentados y seducidos por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque como dice este pasaje, se nos ha olvidado lo que el Señor ha hecho, de que usted es alguien especial, de que usted es parte de esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, lo aceptamos, abrimos nuestro corazón, Él viene y entra en nuestra vida. Él es nuestro Señor y el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Quiere decir que nosotros tenemos que dejar conductas, comportamientos, acciones, cosas que van en contra de la palabra del Señor, cosas que no agradan al Señor. Ahora, muchas son las promesas que Dios tiene para nosotros, pero tienen que añadirse cosas a nuestra vida. En esta lista va de lo ascendente hacia de lo descendente hacia lo ascendente. Y podemos observar aquí en esta lista, por ejemplo, que dice: vosotros también añadid a vuestra fe virtud. Ok, es imposible que si el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Pero a esta fe hay que agregarle virtud. Y a la virtud hay que agregarle ¿qué? Conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Hasta llegar, amados, a lo que dice el versículo 7. A la piedad, al afecto fraternal. Y al afecto fraternal agregarle ¿qué? El amor. Pero no voy a hablar del amor. Voy a hablar del dominio propio. Y qué lindo lo que es, amados, lo que es que el dominio propio o la templanza está en la vida del creyente. Recuerde que es un fruto del Espíritu. Y vamos a ver la definición y vamos a ver cuáles son las cualidades, las características importantes del dominio propio y lo que hace en nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Hay dos preguntas importantes que escribí por acá. ¿Cómo podemos vivir una vida moderada, sensata, equilibrada? ¿Cómo podemos dominarnos a sí mismos? Dominar y controlar nuestros propios impulsos, deseos y pasiones. Hay gente que lucha diariamente, todos los días, con deseos, malos pensamientos, pasiones, porque todavía no se han librado, todavía no ha habido una conversión genuina en sus vidas. Y esa naturaleza pasada los atrae a seguir pecando, a seguir deleitándose en los deseos y placeres de este mundo. Ahora, es necesario que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas. ¿Qué es el fruto del Espíritu en la vida del creyente? El fruto del Espíritu nos habla la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 22, y voy a ponerle un ejemplo muy sencillo para que usted lo pueda comprender. Recuerde que el fruto del Espíritu estamos hablando en singular. El fruto es uno, pero ese fruto está compuesto de 9 ingredientes. Por ejemplo,
Imaginémonos por un momento que una mandarina está compuesta ¿de qué? De gajitos. Es decir, usted no llega a darle un mordisco a toda la mandarina de un solo momento. No, ¿qué hacemos? La pelamos y vamos cogiendo gajitos. Y qué rico, una mandarina, ¿verdad? Imaginemos que el fruto del Espíritu, veámoslo como una mandarina, que está compuesta ¿de qué? De ingredientes, de gajitos. Ok, y esos gajitos son, amados, es una lista de rasgos, de ingredientes que forman parte de la naturaleza de Dios. Y qué interesante, porque nosotros somos parte de esa naturaleza divina de Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, dice la palabra que somos su santa habitación y tenemos que guardarnos, amados, para vivir una vida eficaz, plena en el Señor. Nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo vivirá la gente que no busca del Espíritu Santo? ¿Qué harán las demás religiones que no creen en el Espíritu Santo de Dios? Vivirán una vida haciendo y dándole rienda suelta a su cuerpo, a sus deseos y a sus pasiones. Por eso hoy vivimos en un mundo tan desubicado y gente peleando, amados, por derechos y un montón de cosas que practica y vive el mundo ahí afuera. Ahora, el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros características que reflejan la naturaleza de Cristo y necesitamos de su ayuda. Están compuestos por cuáles, esos rasgos, esos ingredientes, esas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. En esta lista que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, se lo da a la iglesia de Galacia, el amor empieza de primero y termina con la templanza. Sin embargo, en la lectura que leímos de la carta a segunda de Pedro, es al revés. Ahí empieza, ¿por qué? Por la fe, y empezar a añadirle esos rasgos, esos ingredientes, y se llega ¿a dónde? Al amor. Y vamos a estar hablando acerca de una serie de temas que tienen que ver con estos temas, porque yo creo que es importante que la iglesia pueda comprender, tener esa comprensión clara, que podamos verdaderamente permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él empiece a añadir en su vida y en mi vida estos ingredientes para que podamos reflejar que el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo hoy puedo preguntarle, ¿usted está reflejando el carácter de Cristo en su vida? Pero tenemos que tener el conocimiento. Ahora, definición del dominio propio. En la traducción Reina Valera nos habla de ese elemento del fruto del Espíritu, pero en algunas versiones aparece como templanza, en otras aparece como dominio propio. Ahora, el dominio propio o la templanza puede definirse como la cualidad o la virtud de quien es moderado, de quien es sensato, una persona equilibrada, una persona prudente, que actúa con prudencia, que habla con mesura,
que tiene la capacidad, amado, de que cuando llegan a su mente pensamientos negativos, es una persona centrada y que inmediatamente va a cancelar esos pensamientos, que tiene la capacidad de decir no al placer, a los placeres, a los deseos carnales, pensamientos negativos, pero tiene esa capacidad para poder manejar las situaciones. Y ahora vamos a ver algunas cosas importantes acerca de la templanza, acerca del dominio propio. Es saber dominarse a sí mismo, tener dominio sobre los propios impulsos. Es que tengo ganas de esto, es que siento hacer esto, es que me deleito practicando, haciendo, viendo. Amado, en otras ocasiones se los he hablado. Hay una estadística en esta nación: de cada 10 personas, 8 ven pornografía y se deleitan. Le dan rienda suelta a sus impulsos, a su vista, a sus ojos, de ver cosas que no tienen que ver. Y es una estadística muy alta. Para los jóvenes hoy no hay limitantes. Simplemente tienen un teléfono, accesan y ahí lo tienen. Ahora, importancia del dominio propio o templanza, o características o beneficios para los que toman apuntes. Y usted lo puede anotar ahí. Número 1, tener la capacidad, la cordura, la precaución, la prudencia. Escuche esto: para resolver sensatamente los conflictos, ofensas, y sin perder los estribos. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:11. Escuche lo que dice la palabra. Las personas sensatas, ¿se acuerda de la definición? Personas moderadas, personas sensatas, equilibradas. Dice aquí, las personas sensatas no pierden los estribos. Y hay gente que dice, es que cuando se me sube el apellido, me fui, ya no razoné. Amados, se pueden cometer locuras, decir palabras hirientes, maldiciones. Pero vea lo que dice: las personas sensatas no pierden el razonamiento, tienen un equilibrio para poder hablar, tienen la capacidad de hablar de una manera positiva. Y dice aquí, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Quiere decir que la persona o las personas que tenemos el fruto del Espíritu, y puede ser que no las tengamos, no tengamos los 9 gajitos o los 9 ingredientes, pero con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo va a ir añadiendo. En la medida que vamos sacando lo que no le agrada a Dios, por otra parte, el Espíritu de Dios nos empieza a añadir a cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos
porque somos participantes de su naturaleza divina, de lo espiritual. El Señor no nos ha mandado a este mundo desprotegidos. Él dijo que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a desamparar. Amados, Él siempre nos ha dado las herramientas, siempre nos ha dado las armas para que nosotros las tomemos, para que nosotros podamos hacer uso de las características, de las virtudes de su naturaleza. Pero lamentablemente muchas veces no creemos, o por falta de conocimiento, amado, erramos, fallamos. Sin embargo, la Biblia dice que no hay excusas, porque cuánta gente partirá de este mundo y un día tal vez allá va a decir: pero es que a mí nadie me dijo, nadie me enseñó. Pero amados, la palabra del Señor siempre ha estado. Desde el inicio de la creación, Dios le ha hablado al hombre. Pero somos nosotros los que limitamos a Dios, los que no dejamos que Él actúe en nuestra vida, que Él obre en nosotros. Tener la capacidad, la precaución, la prudencia, la mesura para resolver los conflictos, las ofensas. ¿Qué sucede cuando nos ofenden? En nosotros está el permitir recibir palabras negativas, palabras maldicientes. Pero nosotros no tenemos por qué permitir palabras maldicientes que hablen mal de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, somos su especial tesoro. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias negativas, ante las ofensas? Por ahí hay una anécdota que dice: nosotros no podemos tal vez tener el control de las circunstancias. Tal vez yo no pueda impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que ellos no vengan a hacer un nido en mi cabello y a sentarse aquí. Eso está en mí y yo no tengo por qué permitir eso. Gloria al Señor. Número 2, otro aspecto importante: el control propio, dominio propio, vale más que una conquista militar. Esta es interesantísima. Yo digo buenísima. Oiga, el control propio, la templanza, el dominio propio vale más que una conquista militar. Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Escuche, ¿qué dice ahí? Más vale tener que control propio, dominio propio, templanza, que conquistar una ciudad. ¿Cuántos hombres, amados, se vuelven poderosos conquistando pueblos, naciones, y sin embargo no tienen la capacidad de poder controlarse ellos mismos? Por
Por eso ahí dice, es mejor ser paciente que poderoso. ¿Para qué quiero yo ser poderoso? Dígame una cosa, ¿cuántas cosas tal vez usted ha conquistado en la vida? ¿Cuántas cosas tal vez usted ha sido exitoso? Y tal vez usted puede alcanzar muchas cosas en esta tierra. Jesús lo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si perderá su alma? ¿Cuántas cosas queremos ganar? Jesús dijo, la vida del hombre, y escuche esto, la vida del hombre no consiste en las cosas materiales que posee. Preguntémonos por un momento. Vivimos en un mundo tan materializado que el enfoque es adquirir ¿qué? Cosas materiales. ¿Y a cambio de qué? ¿A quién estamos sacrificando? Porque sí, queremos conquistar esto, conquistar el otro, pero sin embargo estamos descuidando áreas espirituales. Estamos descuidando, amados, lo que el Señor nos ha dado, participando de su naturaleza, de lo que Él quiere añadir a nuestra vida. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio, dominio propio, templanza, que conquistar una ciudad. ¿A qué precio puedo yo conquistar? Yo debería preguntarme, en lo que yo quiero conquistar, lo que yo quiero alcanzar, ¿qué estoy sacrificando? ¿Estaré sacrificando el tiempo que le tengo que dar a Dios? ¿Estaré sacrificando mi vida, la vida de mis hijos, de mi esposa? Y hay muchos temas que podríamos hablar, pero necesitamos ¿qué? Dominio propio, control propio, ese razonamiento, esa claridad que viene de parte del Señor para tomar las decisiones correctas. Alguien fácilmente que pierde, por ejemplo, los estribos, corre el riesgo de arruinar rápidamente todo el éxito, porque no tiene control, no puede razonar, va a cometer locuras, va a ser una persona impaciente y va a cometer toda una serie de situaciones. Tal vez el éxito del trabajo, la universidad, la vida familiar. Y tal vez no tiene la capacidad de controlar el mal genio, su carácter, su temperamento. Donde tal vez todos son enojos, iras y un montón de cosas que están ahí. El control propio, escuche esto, es una muralla puesta para defender y para proteger. Proverbios 25-28. Escuche lo que dice este proverbio. El control propio es una muralla, escuche, puesta para defensa y protección de nuestra vida, para guardarnos, para protegernos. Una persona sin control propio, sin dominio propio, sin templanza, es como una ciudad con ¿qué? Con las murallas destruidas. Es decir, el enemigo viene, va a venir,
va a pasar directamente, nos va a destruir, porque no hay ninguna fortaleza. No hay nada, amados, en el cual vamos a poder resistir. No tenemos la capacidad para poder defendernos. Eso es lo que ocurre en la vida de una persona, amado, que no tiene control propio, que no tiene dominio propio, que no tiene templanza. ¿Me estoy dando a entender? Una persona que no se controla es como una ciudad desprotegida y vulnerable. Amado, así hay mucha gente. Las iglesias están llenas. Pero es interesante. Yo de todo el tiempo de ser cristiano y de los años que pasé sentado en una banca, nunca escuché un mensaje de parte de los pastores o los mentores que tuve. Y ahora estudiando un poco, yo me decía, Señor, es que a veces necesitamos equipar a la iglesia. La iglesia tiene que empoderarse. La iglesia tiene que tener conocimiento en todas las áreas. Porque si no van a haber debilidades, nos vamos a volver vulnerables a las circunstancias, a las situaciones. Y vamos a permitir muchas cosas en nuestra vida. Y no vamos a tener las herramientas para poder defendernos, para estar fortalecidos. Pero necesitamos el fruto del Espíritu. Número 3. Para ejercer el llamado, escuche esto. Para ejercer el llamado, la misión y la labor a realizar y hacer las cosas con cuidado y con prudencia. Recuerde que usted tiene un llamado. Recuerde que usted tiene, amados, una labor. Sí, en la parte secular, claro que sí. Hay responsabilidades. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas con amor, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y tenemos que aportar ¿a qué? A la sociedad, a la nación, al lugar donde vivimos. Pero también tenemos que aportar ¿qué? Al llamado de parte de Dios, el servicio al Señor. Tenemos que aportar también ¿a qué? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y para esto se requiere trabajo también en equipo. Pero vea qué interesante, 2 de Timoteo 1:7. Dice el Señor que Él nos ha dado un espíritu de cobardía. Pastor, se equivocó. ¿Qué dice el Señor? Yo no les he dado, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Por qué nos acobardamos muchas veces y le cedemos terreno al enemigo? ¿Por qué muchas veces nos inclinamos al pecado y le cedemos terreno al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía? Cuando la Biblia dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado el Señor? Un espíritu de poder. ¿Poder para qué? Para llevar a cabo la misión, el llamado. Cuando el Señor llama a Jeremías, ¿qué le dice? En el capítulo 1. Te he puesto sobre naciones, sobre reyes, y te he dado autoridad, te he dado poder para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir. Jesús envió a sus discípulos y ¿qué les dio? Poder, autoridad. Amado, para eso nos ha dado el Señor. Y no quiero sacar ese texto de contexto, pero ¿qué le está hablando Pablo a su hijo Timoteo?
Le estaba hablando de que tenía que avivar el don que el Señor le había dado. Tenía que empezar a desarrollar su ministerio. Habían enemigos, había gente levantándose en contra de él. Y tal vez la inexperiencia. Pero Pablo le dice, no, aviva el don del fuego de Dios en tu vida. Tienes que posicionarte. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, no, de poder. Para levantarnos en contra de ¿qué? De nuestros enemigos. De esa lucha espiritual, de esos conflictos que van a venir, de esa oposición que el enemigo va a poner y que se va a levantar en contra nuestra. De amor. Después vamos a hablar acerca del amor. Porque el fruto del Espíritu inicia con el amor. Y Pedro lo finaliza de las cosas que tienen que irse añadiendo a nuestra fe. Pero amor, ¿para qué? Para amar al perdido. Para tener esa capacidad de amar, de perdonar, de dejar el orgullo, para ser humildes. Y también dice, ya quitaron el versículo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y de qué? Y dominio propio. ¿Qué es lo que hoy estamos hablando? ¿Qué es lo que el Señor hoy nos habla en su palabra? Para que procuremos, para que seamos diligentes y que nosotros podamos, amados, ser participantes de esa naturaleza divina, de esos rasgos, de esas cualidades que son parte de Dios, de esas virtudes que deben de estar en nuestra vida para vivir una vida plena, una vida sirviéndole al Señor, guardándonos para el Señor, viviendo en santidad para el Señor. 4. Dominar y controlar el cuerpo o la carne con todas sus lujurias. Ese es uno de los grandes pecados. Pero vea qué interesante. Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto acerca del matrimonio, le da un consejo, amados, a los solteros y a las viudas. ¿Dónde están los solteros aquí? Álceme la mano los que están solteros. Aleluya, gloria a Dios. Ajá. Pero Dios puede hacer milagros, y milagros creativos. Sin embargo, proyécteme por favor 1 Corintios capítulo 7 versículo 8. Ok, ¿qué dice ahí? Digo pues a los solteros, ¿y a quién? Y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo se había quedado Pablo? Solo. Oiga, qué bueno sería. Pero ¿qué dice el versículo 9? Pero si no tienen, escuche, si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Usted sabe qué significa continencia? Es sinónimo de templanza, de prudencia.
de dominio propio. Eso es. Si no hay continencia, busque lo antes posible, pero no se ande quemando, no ande dándole rienda suelta a los deseos carnales. ¿Estamos claros? Continencia significa moderación de las pasiones o sentimientos. Tener la capacidad de ¿qué? De controlar eso. Pero si no, actúe. Primera de Pedro 2:11. Vea lo que dice este pasaje, amados. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos nosotros? Extranjeros. Quiere decir que tenemos una ciudadanía terrenal, pero es temporal. Pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Esa va a ser la permanente. Aquí somos peregrinos. ¿Y cuál es la recomendación del apóstol Pedro? Abstenerse, ¿verdad? De los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma está compuesta por las emociones, por los sentimientos y es la parte de los deseos. Entonces, si no hay continencia y si usted no se puede abstener, haga algo, pero solucione el problema. Ahora, nosotros los seres humanos vivimos ¿a dónde? El estuche que tenemos, ¿de qué es? Es de carne. ¿Sí? Y esa confrontación, ¿dónde se da? Llega aquí el pensamiento. Pero aquí usted tiene que determinar si detiene esa situación o le da rienda suelta. Porque si no, después va a bajar aquí, a la parte almática. Es que yo quiero, es que yo siento, es que yo deseo. Pero vea qué interesante. Santiago 4, versículo 1. Porque tenemos que tener claridad. ¿De dónde vienen las guerras? Hay otra versión que dice: ¿de dónde vienen las disputas, los pleitos, las diferencias? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen, amados, las peleas entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten a dónde? ¿Dónde está esa lucha? Dígalo, en mis miembros. Están aquí internamente. ¿O usted no tiene luchas? ¿A usted no le llegan malos pensamientos? ¿A cuánto le llegan malos pensamientos? Pero muy pocos alzan la mano. ¿Por qué les da miedo? Hay que levantar las dos. ¿Sí? Pero amados, cuando el Señor añade, y es nuestro deseo, y es nuestra pasión agradarle a Él, amarlo a Él, servirle a Él, déjame decirte, amados,
que Él va a añadir ese fruto. Él va a añadir dominio propio. Y vamos a tener la capacidad de vivir una vida moderada, sensata, equilibrada. Podemos controlarnos a sí mismos. ¿Cuál es el dicho normalmente que se dice ahí afuera? Es que cuando llega un pensamiento, cuando llega algo a nuestra mente, ya todo se perdió. Ya no puedo controlar nada. Pero sí se puede. 5. Vivir una vida equilibrada y sensata con todo lo creado por Dios. Amados, vivimos en este mundo y Dios nos ha dado toda una serie de recursos, provisiones. ¿Para qué? Para que no nos falte nada, para que podamos vivir, gozar de la vida, disfrutar nuestra familia, poder suplir todas las necesidades. Pero sin embargo, el ser humano muchas veces no vive una vida equilibrada, sensata. Vea lo que sucede. Hacer uso correcto de los recursos dados por Dios en este mundo. Si no hacemos eso, amados, terminaremos amando al mundo y las cosas que Dios ha hecho. Pero Dios quiere que lo amemos a Él. Por eso en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16-17, ¿cuál es la recomendación? Que no amemos al mundo y lo que hay en el mundo, porque eso nos va a seducir, eso nos va a desviar del propósito de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, y es que no está diciendo de que no vamos a cuidar los bienes materiales, la creación, lo que Dios ha hecho. Claro, lo que Dios no quiere y no comparte es que la adoración y su amor de nosotros Dios no lo quiere compartido, que lo amemos a Él y que estemos amando las cosas de aquí. Lo que Dios quiere es que usted y yo seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado, donde Él nos ha colocado. Ahora, ¿qué sucede? Los deseos de la carne, un intenso deseo por el placer físico. Muchas veces la gente se enfoca en el aspecto físico, pero no en lo afectivo, no en el amor. ¿Y se enfocan en qué? En las cosas de la carne. Si quieres saber más acerca de esto, Gálatas capítulo 5, ahí va a hablar acerca del espíritu y acerca de la carne, y acerca de todas las obras de la carne. Los deseos de los ojos, un deseo por todo lo que vemos. Oiga, un deseo por todo lo que vemos. La tendencia de nosotros los seres humanos es codiciar. Y muchas veces codiciamos y queremos lo que tiene el prójimo. ¿Verdad que sí? Qué terrible que es la codicia. Pero si tenemos dominio propio, templanza, somos equilibrados, no tenemos problemas con eso. No tenemos que andar buscando nada.
y estamos conformes y vivimos con lo que Dios nos ha dado. Codiciar y acumular cosas, inclinándose al materialismo. La vanagloria de la vida. ¿De qué está hablando la vanagloria de la vida? Está hablando del orgullo, está hablando de nuestros logros y posesiones. Después vamos a hablar un poquito más acerca de esto. 6. Un medio para evangelizar y confrontar y corregir conductas ilícitas. Hechos 24-25. Qué tremendo el apóstol Pablo. No perdía oportunidad. Lo tenían preso ahí. Y sin embargo le comienza a predicar ¿a quién? Y a evangelizar ¿a quién? Al gobernador, a Félix. Pero al disertar quiere decir enseñar. Le comienza a hablar de la palabra del Señor. Pero vea qué tremendo. Pero al disertar Pablo acerca de la ¿qué? De la justicia. ¿Y de qué? Del dominio propio y del juicio venidero. 3 cosas importantes que también son un recurso que nosotros podemos utilizar para meterle la llaga a más de uno en lo que más le duele. ¿Sabe por qué le habló de esas 3 cosas? Porque el hombre era corrupto. Entonces le habló de la justicia, de que tuviera control, de que por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y le habló del juicio venidero. ¿Y qué hizo el gobernador? Dice que Félix se espantó, se llenó de miedo, se llenó de temor y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré para que hablemos del tema. Y yo creo que no hubieron más oportunidades. No lo volvió a citar. Pero qué importante. Yo estudiaba esto y yo me decía: Señor, qué interesante, yo no lo había captado de esta manera. Pero son 3 áreas muy importantes que podemos utilizar para evangelizar, para predicar a la gente que anda en cosillas por ahí que no son correctas. 8. Perdón, vamos por el 7. 7. Tener mesura y moderación al hablar. Proverbios 10:19. Uy, de esto podríamos hablar. Casi que podríamos hablar un tema de cada punto de estos. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Dominio propio, control propio, prudencia. Estamos hablando de lo mismo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ayer tuvimos un tema excelente de la comunicación y las mujeres hablan más que nosotros, pero todos tenemos que tener cuidado. ¿Ah? Ok, 8. Jesús debe ser el modelo de nosotros en cuanto a lo que fue el dominio propio y la templanza. Nos da una serie de lecciones de dominio propio y equilibrio ante las situaciones enfrentadas. Lucas capítulo 9, del versículo 51 al 56. Yo quiero que se ubique ahí, por favor, y lo vamos a leer para tener claridad. Lucas 9.
Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Jesús, estando ya crucificado, le dijo al Padre: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Control propio. Pero vea lo que sucede en el capítulo 9, versículos 51 y 56. Jesús tiene que reprender ¿a quién? A Jacob y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Pero recordemos que los samaritanos no se llevaban ¿con quién? Con los judíos. Había una barrera ahí media conflictiva, pero no vamos a hablar de ellos. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga la mentalidad que tenía Jacob y Juan. Como eran los samaritanos, como son nuestros enemigos. Señor, ¿por qué no nos permites para ir y orar y que les caiga fuego del cielo a como hizo Elías? Uy, es que no soporto a aquel hermanito, es que no soporto a fulano. Ay, Señor, es que si estuviera en mis manos, yo me deshago de él. Yo me voy a vengar, Señor, de lo que me hizo. Así estaban estos hombres. Oiga, y pidiéndole al Señor, porque como ya habían hecho y habían practicado lo que el Señor con la autoridad les había dado, habían hecho milagros, habían ido a echar demonios fuera, y ellos creían que podían hacer y deshacer. ¿Y qué les dijo Jesús? Imagínense escuchar ese consejo. ¿Qué diríamos nosotros? Ay, sí, ¿verdad, Señor? Uy, es que Él se lo merece por lo que me hizo. Pero nos rechazaron. No quisieron prestarnos el lugar para la cena. ¡Qué egoístas! Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu los gobernaba a ellos en ese momento? Ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amado, ojalá nosotros tuviéramos la capacidad, el control, la sabiduría para hablar correctamente. Pero cuando nosotros tenemos dominio propio y templanza, nuestra vida cambiará. Necesitamos de ese ingrediente. Ministros, pasen por favor. Gloria al Señor. Yo sé que el Señor hoy nos ha hablado a cada uno de nosotros y que necesitamos hacer correcciones, que necesitamos pedirle perdón al Señor, que tenemos un reto, un desafío en nuestras vidas de poder cambiar acciones, comportamientos, ideas, pensamientos, muchas veces malévolos, que pueden llegar a destruir nuestra vida, lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, y muchas veces tal vez por falta de conocimiento. Pero tenemos un Dios que nos ama
Y en esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él obre en nuestras vidas. Primeramente necesitamos pedirle perdón al Señor. Y ahí donde está usted, ahí, cierre sus ojos ahí. Pidámosle perdón al Señor por nuestros errores, por nuestras fallas. Señor, porque tal vez hemos cedido al enemigo. Señor, porque hemos seguido pensamientos tal vez negativos, acciones, comportamientos. Le hemos permitido muchas veces a nuestro cuerpo deseos, tal vez placeres, cosas ilícitas que no son permitidos hacer. Señor, perdónanos, límpianos. Padre, hoy es una mañana donde aquí está tu pueblo, donde estamos aquí, Señor, en este santuario, Señor, y hemos recibido tu palabra, Señor. Pero hoy necesitamos un cambio. Hoy necesitamos una transformación, Señor, para no inclinarnos, Señor, al pecado, a la carne. No permitir, Señor, en nuestra vida, Señor, ser seducidos y darle rienda suelta, Señor, a las obras de la carne, malos pensamientos, iras, ofensas, odios, rencores, amargura, disensiones, pleitos, pasiones desordenadas, pasiones perversas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Sabe, el Señor nos hace un llamado hoy y un desafío a todos aquellos que hoy queremos agradar al Señor, que queremos agradarlo a Él con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Ahí en esta mañana, ahí donde está usted, que usted hoy pueda asumir el reto, el compromiso y de decirle al Señor: Señor, quiero ser participante de esa herencia, de esa naturaleza divina, de esa naturaleza espiritual. Y hoy añoro que el fruto del Espíritu sea añadido, Señor, a nuestras vidas. ¿Cuántos valientes hay acá? Todos los valientes que hoy aceptan ese desafío, que hoy se pongan de pie y alcen su mano derecha y alcen sus manos. Póngase de pie ahí y usted diga: yo asumo el reto, yo asumo el desafío. Señor, tú estás conmigo. Señor, tú no me has dejado, no me has desamparado. Tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, tú estás con nosotros, Señor. Queremos amarte, queremos servirte, Señor. Queremos hacer tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Fortaléceme. Dígale: Señor, necesito nuevas fuerzas. Guíame, Señor. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Toma el consciente y el inconsciente, Señor. Que seas tú, Señor, gobernando todo mi ser.